Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Primer miércoles de julio, primer miércoles del segundo semestre. Saludamos también a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube, que se suscriben, que comparten. Bienvenidos. Esta noche tenemos una reflexión corta de la palabra de Dios y la hemos titulado ¿cómo? ¿Lo puede como decir y creerlo? Porque a veces pensamos que la fe es como, uy, no, difícil, y que la gente de fe es como amargada, y que no, eso, la fe, eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo dice el título? Corriendo por fe, disfrutamos la gracia. Recuerde que la entrada a la gracia se llama fe, y que todo lo que recibimos de parte de Dios, cualquier cosa que sea, es por la fe, pero también es gracia de Él, gracia de Él. Recuerde que la gracia en esencia es algo gratis y algo que no nos merecemos, porque no merecíamos ir al infierno, todos estamos muertos en delitos y pecados, todos nos separamos de Dios, pero vino la gracia en una persona que se llama Jesucristo. Y cuando Jesús vino, en ese tiempo, en el primer siglo de nuestra era cristiana, se predicaba en el judaísmo la ley de Moisés. Y cuando usted lee los evangelios, usted encuentra que los creyentes de esa época se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y cuando usted lee el evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante narra Juan, dice que de él recibimos y gracia sobre gracia. Amén. Pero todo lo que recibimos es por medio de la fe. No hay entra. La gracia de la salvación es para todos. Pero no todos quieren recorrer el camino de fe. No todos quieren entrar por la fe para disfrutar de esa gracia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy un texto que es el primer pasaje de la carta a los Romanos, en el capítulo 4, son los primeros 12 versos, y si usted tiene la Biblia Reina Valera, habla de el ejemplo de Abraham. Recuerda que hace 8 días vimos fe, ¿cómo es? Una familia de fe a través del tiempo, y fue al Antiguo Testamento viendo un poquito a Abraham, pero aquí vamos a ver el ejemplo de Abraham, pero en el Nuevo Testamento, y le coloqué un corazón. Me gustó cuando estudiamos que nos enseñaron que la carta a los Romanos es el corazón de la Biblia. Que si no tuviéramos más evangelios, sino la carta de los Romanos, ya tendríamos el evangelio. ¿Sí? Ya está revelado en la carta de los Romanos la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a ir a leer el texto sin más preámbulos. Inicia con una pregunta. Recuerden que este es el ejemplo de Abraham, que caminó por fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué diríamos que halló según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham según la carne? Nada. Si hubiera una respuesta escrita en la Biblia, sería nada. Y si ese es nuestro ejemplo, ¿qué hallaremos nosotros según la carne? La respuesta es nada. Porque si Abraham fue justificado por las obras, está hablando de las obras de la ley, no existía la ley mosaica en el tiempo de Abraham. ¿Sí? Por las obras. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque hace otra pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Hablando de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia o fue declarado justo. Pero porque creyó a Dios. Es decir, que la fe es la puerta de entrada a la gracia. Dios tiene una bodega que se llama gracia. Es una bodega interminable, inmensa, que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Se llama gracia. Todo tipo de gracia. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero también recibimos sanidad por gracia, por medio de la fe. Pero también recibimos provisión por gracia, por medio de la fe. Pero también recibimos sabiduría por gracia, por medio de la fe. Todo lo que viene de parte de Dios lo recibimos por gracia, por medio de la fe. Entonces aquí está hablando de justicia, está hablando de salvación. Entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado
por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Entonces, ¿de qué hablaba la ley de Moisés que viene 430 años después de Abraham? De justicia por obras. El que haga estas obras vivirá por ellas. Aquí Romanos está hablando a los creyentes del primer siglo, pero nos está hablando de Abraham, que fue 2000 años antes de Jesús, unos 4000 y más años antes de nosotros. Y nos está hablando que hay un hombre que creyó a Dios y fue declarado justo, y está diciendo que también David, que fue muchos años después, muchos siglos después, dice que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Ninguna justicia, decía el profeta, humana nos puede justificar delante de Dios. Dice la profecía que la justicia nuestra es como trapos inmundos delante de Dios. Podemos ser, no sé, un personaje de muy excelentes obras. ¿Qué diríamos nosotros? La Madre Teresa de Calcuta no se puede justificar por sus buenas obras, aunque hizo muchas obras buenas, pero para la salvación no se puede justificar. Verso número 7, diciendo, ¿cómo dijo David? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Entonces, el Señor dice que ya no somos culpables. ¿Le alegra eso? Ya no somos culpables. Él ya nos perdonó. ¿A través de qué obra? La obra de Cristo. ¿Listo? Entonces ya no nos inculpa de pecado. Hace otra pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente por de la circuncisión? Está hablando de los judíos que por tradición se circuncidaban al octavo día. Entonces, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la, cuando dice incircuncisión es para los no circuncidados? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Hace otra pregunta. ¿Cómo pues le fue contada? Hace otra pregunta. ¿Estando circuncidado o incircunciso? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Estaba circuncidado? Dice la respuesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham fue declarado justo sin haberse circuncidado todavía. ¿Listo? Es lo que está diciendo el texto. Luego el verso 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y cuando habla del no circuncidado está hablando de todos los gentiles, es decir, de todas las naciones, aparte de la nación judía. El verso 12 cierra diciendo, y padre de la circuncisión, o sea, de los judíos o de los israelitas, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham, nuestro padre, antes de ser circuncidado. Entonces aquí ya habla de unas pisadas, habla de un camino, habla de algo que Abraham decidió seguir. Jesús cuando vino dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús vino y predicó, dijo, hoy ha venido el reino de Dios a esta casa, o la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Jesús habló de los hijos de Abraham. Cuando Jesús se refería a los hijos de Abraham, se refería a la gente que ha creído en él, a la gente que ha creído a su palabra. Entonces, queremos simplemente hacer un pequeño resumen con 5 punticos en este texto, sí, muy textual, de estos 12 versículos. En primer punto, vemos que Abraham fue justificado por fe, no por obras. Abraham fue declarado justo por fe, no por obras. El texto abre, este es Romanos capítulo 4, verso 1, abre con una pregunta, que después diremos
que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Ya dijimos que nada, no halló nada, según la carne. Cuando está hablando según la carne, está diciendo según su propio esfuerzo. ¿Sí? No siempre que la Biblia habla de la carne, habla de las obras de la carne malas, sino de todo tipo de obras que uno hace para tratar de agradar a Dios. El versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, yo lo logré, yo lo hice. Por eso más adelante Pablo, que es el que escribe por inspiración del Espíritu Santo la carta a los romanos, en otras cartas dice, yo en cuanto a mi carne no tengo nada de que confiarme. Y comienza a hablar de su tradición en el judaísmo. Dice, yo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, empieza a decir toda su trayectoria. Y luego termina diciendo, pero cuantas cosas eran para mí valiosas, ahora son basura. O sea, no tienen ningún valor. Entonces lo que observamos aquí, en el verso 3, que hace otra pregunta, porque ¿qué dice la Escritura? Para justificación de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham es un hombre que fue declarado justo. Ahora, siempre que nosotros miramos el Antiguo Testamento, estamos mirando que todos los hombres que creyeron a Dios fueron declarados justos porque ellos estaban mirando en el futuro a Jesús. El mismo Job, que es más o menos de la temporada de Abraham, más o menos del mismo tiempo, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, de alguna manera ellos estaban esperando que venía alguien que los iba a redimir. Entonces Abraham, si habláramos en términos de tiempo, es pionero en esta carrera. La Biblia habla en el Nuevo Testamento del camino de la fe, de la carrera de la fe y de la batalla de la fe. Entonces, la vida del creyente es como un camino de fe. La vida de todas maneras es un camino. La Biblia dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Entonces, hay caminos, digamos, obras, decisiones que el ser humano toma, pero al final el resultado va a ser muerte, y está hablando de muerte espiritual, muerte eterna. Pero el camino de fe, del cual Abraham fue el pionero, es seguir esta carrera, creer a Dios y ser declarado justo por haber creído, Entonces Abraham inició y terminó la carrera con gozo por confiar en Dios que preparó el camino. Entonces Dios conoce todo el camino. Nosotros no lo conocemos, nosotros miramos el día a día, pero Dios conoce todo el camino. Dios ya sabe el principio y sabe el final. Sin embargo, Dios no nos cuenta todo el camino porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así que uno lleva como una etapa al día y va avanzando, pero debe tener la confianza que Dios ya preparó el camino. Por eso la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, son a los que conforme a su propósito somos llamados. Somos llamados a seguir el camino de fe. Somos llamados a seguir las pisadas de Abraham. El Nuevo Testamento dice que somos llamados a seguir las pisadas de Jesús, o el ejemplo de Abraham, o el ejemplo de Jesús. Entonces, la gracia no es algo es algo que se recibe, no es algo que se gana. Por eso no nos podemos jactar de la gracia. Porque la gracia es algo que yo recibí gratis, no algo que yo me gané. Entonces, en términos cristianos, ¿qué es legalismo? Creer que yo me gano las cosas. ¿Qué es gracia? El Señor lo hizo por mí. Por eso es que Pablo, cuando escribe las cartas, dice, yo he trabajado mucho en la obra del Señor, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y yo creo que Pablo hizo mucho, pero él reconocía que era la gracia, algo que recibió. O sea que esa gracia que recibimos es para hacer muchas cosas. ¿Sí? No simplemente recibimos la gracia y ya, sino que esa gracia es la capacidad para hacer muchas cosas que hemos recibido. El versículo 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, está hablando en términos de salvación, ¿listo? No obrar para salvación, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que hay dos tipos de personas. Me impresionó el lunes festivo que fuimos a evangelizar a Bastos, los que fuimos.
Y cuando uno se encontraba con gente religiosa, es impresionante cómo el religioso piensa que por sus obras va a ser salvo. Entonces alguien me decía, no, pero es que también hay que creer en este y en aquel y en las almitas y hacer buenas obras y de hacer esto y de hacer lo otro y de hacer lo otro. Entonces la gente ha recibido un falso evangelio, como también en un momento lo recibí yo, y creo que muchos de los que estamos aquí, tal vez usted que está viendo este video, recibió un falso evangelio que decía que uno es salvo por hacer esto y por hacer esto y por hacer lo otro. Y resulta que ninguna obra que hagamos nos puede salvar. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe, es un don de Dios. Así que la gracia es algo que recibimos, es un don. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Por qué no todo el mundo lo recibe? Porque no cree. ¿Cómo yo puedo ir al cielo sin hacer nada? Sí, por lo que Cristo hizo. Pero el hecho de que yo vaya al cielo cambia toda mi actitud. ¿Sí? Entonces ya voy al cielo, soy salvo, y hay en mi interior un amor que fue derramado, es el Espíritu Santo, y ese amor produce en mí una actitud completamente diferente a la que tenía antes de haber sido salvo. En otras palabras, sería decir, he recibido un regalo de salvación por gracia, pero se me nota. Entonces por eso decimos, corriendo por fe, ¿qué? Disfrutamos de la gracia. Entonces empezamos a disfrutar la vida. Yo creo que esta vida es para que la disfrutemos. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y uno cuando se vuelve muy religioso tiende a no disfrutar nada. Tiende a ver esta obligación, otra obligación, otra obligación, otra obligación, sin disfrutarla. No, uno debe aprender a disfrutar de todo. Porque al fin y al cabo la gracia es para disfrutarla. Entonces hay aquí una pregunta y una dicotomía, y es, ¿soy obrero o soy hijo? Y por supuesto el religioso siempre tendrá la mentalidad de obrero. ¿Qué produjo en nosotros el falso evangelio que nos predicaron de mucha gente? Mentalidad de obrero. Entonces yo hago esto y puedo ir al cielo. Si hago aquello otro, y si hago lo otro, y si hago lo otro, no hice lo suficiente, alcanzo a ir al purgatorio, cerquita del cielo. Y entonces ahí me dan látigo, me echan candela un poco de tiempo, y ahí entonces con ese sufrimiento de pronto ya logro llegar al cielo. Ese fue el falso evangelio que nos predicaron. Pero en la iglesia cristiana también a veces predica un falso evangelio. Si haces esto y esto y esto y esto, eres salvo. No, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces necesitamos tener mentalidad de hijo. ¿Por qué? Porque el obrero recibe un salario por su trabajo. Eso se llama mérito. El obrero recibe un salario por su trabajo. Eso se llama mérito. No se llama gracia. Eso no es gracia. Pero la Biblia dice que por gracia somos salvos. Entonces la gente hizo muy buenas obras, excelentes obras. Al final seré salvo. Por eso la respuesta bíblicamente es no. No hay ninguna posibilidad. Porque ninguna obra que el ser humano haga es suficiente para ser salvo. Si el ser humano hiciera obras que fueran suficientes para ser salvos, Cristo no hubiera venido. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Y Él descendió al cielo para llevarnos al cielo. O sea, que no haya posibilidad que nosotros pudiéramos ir. En cambio, si hablamos del hijo, mire, el hijo es diferente. El hijo no está solo. El obrero simplemente estaba pensando en qué obra va a hacer. Entonces el hijo, un hijo recibe la herencia es por amor. Recibe una herencia por amor, y eso no es mérito. Recibe la herencia porque él tiene un padre. Y realmente, cuando la humanidad cayó, perdió al padre bueno por excelencia. Por eso perdió la casa del padre, perdió la gracia, perdió la fe, perdió la comunión, perdió la gloria. Absolutamente lo perdió todo. Perdió la identidad, perdió todo. Entonces Jesús, que es el hijo unigénito, único en su tipo, tuvo que venir, morir para llevar al cielo muchos hermanos. Y por eso Jesús nos llama a sus hermanos. Y por eso Dios nos recibe es como hijos. Y Dios siempre nos ve es en Cristo Jesús, es en Él. Así que Dios justifica al impío por la fe en la obra de Jesucristo. Y esos son méritos de Jesucristo. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús.
Porque cuando pedimos algo, lo estamos pidiendo por los méritos de lo que Jesús hizo. Y al Hijo, ¿usted sabía que al Hijo nada le es negado? Cualquier cosa que el Hijo pida al Padre, le es dada. Entonces, cuando uno va en el nombre del Hijo, es una autoridad delegada, y tiene uno que entender lo que es autoridad espiritual, y en esa autoridad delegada uno va y pide en el nombre de Jesús, y no le va a ser negado. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros oramos es en el nombre de Jesús. Así que las obras de un hijo son la respuesta al amor del Padre y no un esfuerzo para ganarse el amor del Padre. ¿Sí hacemos obras? Sí. La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero las obras de un hijo no son la condición para que mi Padre me ame. Son mi respuesta de gratitud al amor del Padre. Es por eso que toda obra hecha con la actitud correcta es una obra que se hace por amor. Entonces, por amor se hace todo. Y todo lo que se hace desde esa condición del amor, o desde esa, ¿cómo se llama? Intención del amor o motivación del amor, es correcto. Y uno puede estar haciendo lo correcto sin la motivación del amor. Y entonces ahí se llaman obras muertas. O sea, no tiene ninguna bendición. Ahora, tenemos que entender esto que es importante entender. Somos hijos, pero también somos siervos. Somos hijos obreros. Entonces, como hijos, ¿qué tenemos? Herencia. Y como obreros, ¿qué tenemos? Salario. ¿Lo ven? Pero debemos tener la mentalidad de hijos que le servimos al Padre. Jesús es nuestro ejemplo. Él fue el hijo siervo por excelencia. Y estuvo dispuesto a servir hasta morir. Y sirvió en medio de las condiciones más terribles. Él dio su vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dio su vida por nosotros. Entregó todo por nosotros. Entonces, Él es nuestro ejemplo de servicio, de amor, de fe, de gracia, de identidad como hijo. Por eso Jesús nunca oró a Dios. Jesús oró al Padre. La única vez que Jesús dijo Dios fue cuando murió espiritualmente. Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí había muerto espiritualmente para que nosotros tuviéramos vida espiritual. Así que siempre que nosotros vamos a orar, debemos ir a nuestro Padre y Dios, pero en el nombre de Jesús. O identificándonos con Jesús. Identificándonos con Jesús. Entre otras cosas, por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nos identificamos con el Padre como hijos, con el Hijo, porque Él hizo su obra, nuestro sustituto, y con el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestra fortaleza. ¿Por qué los judíos se bautizaban solamente en el nombre de Jesús? Porque ellos sí se identificaban con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre se han identificado. A quien no aceptaron fue a Jesús, entonces tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, es decir, identificarse con Jesús. Sencillo, ¿no? La Biblia es muy clara y sencilla. Número 3. Entonces habla de la bienaventuranza del que recibe perdón. Aquí somos un poco de bienaventurados. Ya sabemos que bienaventurado es doblemente bendecido. Amén. Dígale a su hermano que está a usted, doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, mucha gente en la iglesia se pregunta, bueno, y cuando nosotros moramos, porque la Biblia dice que el juicio empieza por casa, entonces el juicio primero viene a nosotros. Pero hay que entender que el juicio no es un juicio para salvación. ¿Usted sabía eso? Se llama el tribunal de Cristo. Y el juicio para la iglesia se llama el tribunal de Cristo y es un juicio para recompensa de lo que hayamos hecho en la tierra que Dios nos mandó a hacer. Entonces ahí recibirán galardones, recompensas. La Biblia dice que hay corona para el ganador de almas, para el sabio. Bueno, para muchas personas hay unas recompensas,
galardones o premios que él viene. Dice que él viene con galardón para recompensar a los que esperan o amamos su venida. Entonces el juicio para nosotros va a ser un juicio para recompensas. Y en ese juicio, también otra carta dice que en el día del juicio la obra de cada uno será probada, porque el fuego la probará. Y hay unos que edificaron con madera, heno y hojarasca, sus propios esfuerzos, religiosidad. Otros con oro, plata y piedras preciosas. Sabemos que oro es la gloria de Dios, plata es la obra redentora de Cristo y piedras preciosas son los tesoros de la palabra de Dios. Entonces, esa no se quemará. Entonces, a los que se les quema la obra, dice que serán salvos como por fuego. Por la gracia de Dios llegaron allá, fueron salvos. Pero perdieron toda la recompensa. Perdieron toda la recompensa. Entonces, ahí sí de pronto habrá algunas lágrimas, ¿no? Cuando uno sepa que estaba toda la recompensa y se perdió toda la recompensa, ¿sí? Entonces, la motivación más que todo lo que, como hacíamos las cosas, ¿cierto? Mientras estábamos en la tierra. Un ejemplo es el indulto. El indulto, en términos jurídicos, es una medida de gracia que otorga el Estado a un individuo que está condenado por delitos. Nosotros sí que sabemos aquí en Colombia de indulto. Que una persona indultada ya no se considera un delincuente. No se considera un convicto. Recibe el indulto y puede aspirar a todo lo que pueda aspirar otro. Básicamente su camino fue limpio, despejado. Se le borraron todo de su récord criminal. Fue indultado. Entonces, más o menos eso fue lo que el Padre hizo con nosotros. Nos atribuye justicia por la obra de Cristo, sin obras nuestras. Fuimos indultados. ¿Estamos? Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios. Entonces, nuestros pecados, ¿qué fueron? Quitados por la gracia de Dios. Por eso es que Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, cuando ve venir a Jesús, dice, mire, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no es que ni siquiera no nos cuentan la cantidad de errores, fallas o pecados que hayamos cometido, sino que simplemente somos limpios. Amén. Dice que Él echó nuestros pecados al fondo del mar y por amor a sí mismo no se acuerda de ellos. Pero hay uno que sí se acuerda, se llama el diablo, entonces siempre está recordando tan. ¿Sí? Ahora, la gracia no es licencia para pecar. Porque Romanos 6 dice que si ya hemos sido justificados, no deberíamos seguir cediendo a la carne, no deberíamos seguir pecando. Entonces, la salvación produce una actitud diferente por gracia, por gratitud, por amor a Él. Pero también su gracia produce la capacidad para hacer las cosas diferentes cuando uno camina en fe. Siempre que uno camina en fe. ¿Listo? Muy bien, eso es muy rápido. Número 4, entonces Abraham es padre de todos los creyentes. En otras palabras, la vida cristiana es como un camino muy largo, muy largo. ¿Tiene el camino largo? Pues hay diferentes etapas. Hay llano, hay subidas, hay bajadas, hay travesías, hay lugares pedregosos, hay muchas cosas. Y en ese camino unos van más adelante que nosotros. Abraham va 4000 años adelante de nosotros. Nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal 2000 años. Pablo casi 2000 años. ¿Sí? Antes de nosotros van adelante, nosotros vamos un poquito más atrás. Por supuesto, y gracias a Dios, detrás de nosotros ya van algunos. Nosotros vamos casi como en la colita aquí, y de pronto unos ahí. ¿Cuántos recuerdan cuando fuimos al retiro de jóvenes? Que subimos la loma caminando. Y unos iban adelante. Otros se quedaban más atrás. Yo me quedé de último. Y yo me quedo barriendo. Eso se llama barrer, ¿no? El que vaya quedando cansado, pues lo vamos tratando de animar para que no se quede. Básicamente, la obra del Señor somos como ese que barre. No solamente es importante que yo llegue, sino que yo no llegue solo. Que yo pueda ayudar a otro, levantar a otro, que otro pueda avanzar. Y mira lo que dice el verso 9, que hace una pregunta. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente por los de la circuncisión o también por los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Hace otra pregunta, 2 preguntas más. ¿Cómo pues le fue contada? Segunda pregunta, estando
¿Circunciso o incircunciso? ¿Antes de circuncidarse o después de? Recuerden que Abraham se circuncidó ya viejo, ¿no? Ya y circuncidó a su hijo, pero ya fue después de adulto. Hay gente que piensa que la circuncisión es de la ley. No, no es de la ley, es de la fe. ¿Sí? Dice, no en la circuncisión, sino en la circuncisión. O sea, Abraham fue declarado justo antes de circuncidarse. Abraham se circuncidó después de haber sido declarado justo. Miren lo que dice el versículo 11, que es muy clave. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún antes de circuncidarse o estando incircunciso. Le creyó a Dios. Entonces el tema no es si está circuncidado o no, si guarda la ley de Moisés o no, si lo cree a Dios, si le cree a Dios, es la fe. ¿Sí? ¿Para qué? Fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sí? Entonces, Abraham es padre de todos los creyentes, circuncidados o no. O sea, el tema de la gracia, correr la fe para disfrutar la gracia, no es si está circuncidado, si es judío o no es judío. Si practica esta religión, no es si le cree a Dios. Así que si se circuncida porque le cree a Dios, está bien. Y si le cree a Dios sin circuncidarse, también está bien. No hay ningún problema. O sea, ese no es el problema. Y tampoco es el tema. Mire, nosotros somos sellados para correr esta carrera de gracia por la fe. La Biblia dice que nosotros hemos recibido la circuncisión no hecha a mano. ¿Y saben cuál es la circuncisión no hecha a mano? Es el sello del Espíritu Santo. Y ese es nuestro espíritu. Dice que Él quitó esa carne pecaminosa, la quitó de nuestro corazón. ¿Sí? Dejó nuestro corazón expuesto delante de Dios. Entonces nosotros recibimos un sello, una circuncisión espiritual en el espíritu, se llama nuevo nacimiento y ahora nuestro espíritu está expuesto a Dios. Tenemos comunión con Dios. No hay nada que obstruya, no hay ninguna cosa inmunda que impida una buena relación con el Padre. Ese sello es el Espíritu Santo. En otra escritura dice que son las arras. Cuando uno hace un negocio uno da unas arras, que son la garantía de voy a comprar la propiedad. Entonces Jesús nos dio las arras, eso es espíritu, en nosotros, como garantía para que cuando Él nos llame, entonces recibimos la bendición completa, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo terrenal caminó por fe, y por haber caminado por fe, tenemos un cuerpo espiritual glorioso para toda la eternidad en el cielo. Gracias a ese sello que es el Espíritu Santo, esa huella indeleble que tenemos en nuestro interior. Es el Espíritu Santo el que nos reúne, es el Espíritu Santo el que nos permite perdonarnos los unos a los otros, caminar en amor los unos con los otros, seguirle creyendo a Dios, a pesar que el camino sea largo y haya diferentes circunstancias en medio de esa carrera o ese largo camino de fe. Así que el verso 12 concluye el texto diciendo, y padre de la circuncisión, ya dijo atrás que de los no circuncidados, aquí dice de los circuncidados, para que no solamente los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas o el ejemplo de la fe que tuvo, dice, nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que Abraham es un ejemplo de vida para nosotros. Y es que Abraham, siendo riquísimo, nunca construyó una casa física fuerte en la tierra. ¿Y por qué no la construyó? No porque no tenía los recursos, sino porque Abraham ponía en una carpa y cuando Dios le decía que había que moverse, se movía. Y vivió en carpas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, y eso anunciaba que no tenía una casa, una ciudad permanente en la tierra, sino que buscaba la porvenir. O sea, en toda su vida, aunque la vida de Abraham fue larga, siempre dijo, soy un pasajero. Estoy de paso por la tierra. Y lo mismo enseñó a sus hijos. Y es de esa manera que nosotros debemos vivir. Eso habla, no de que no hagamos casas, no estoy diciendo eso. Eso habla de la actitud que nosotros debemos tener. Que por mucha casa fina que Dios nos dé, esto es una carpa temporal. Esto no es mío, es de mi Padre. En cualquier momento yo me voy, yo estoy aquí de paso.
y que no nos arranchemos, porque usted ha visto como cuando la gente ama las cosas materiales y se agarra de lo material y no quiere avanzar y no, y este es mi tesoro. La Biblia dice que donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. El ejemplo de Abraham es que su tesoro nunca estuvo en la tierra. Siempre sabía que su tesoro estaba en la casa del Padre. Lo tenía absolutamente claro. Entonces, la vida cristiana es un camino, un largo camino de fe. Es un largo camino de fe. ¿Y qué necesitamos? Aprender a disfrutar de la gracia que hemos recibido. Y es lo que constantemente el Señor está enseñando, que aprendamos a disfrutar de la gracia que hemos recibido, que aprendamos a ser como un soldado que lleva su mochila y de esa mochila lleva lo que necesita, al otro día levanta y sigue. Que no seamos tan complicados en nuestra vida cristiana. Entonces Abraham es como un caminante que abrió una senda para que muchos lo sigamos, sin importar si somos judíos o gentiles. No importa cuál sea nuestra nacionalidad. Entre otras cosas, porque en tiempo de Abraham la nación judía no existía. Entonces Dios hace una nación de Abraham. Abraham es el abuelo de Israel, de ahí nació la nación. O sea, no existía. Simplemente fue un hombre de fe que le creyó a Dios. Y Dios decide establecer en el centro del mundo su campamento de evangelismo que se llama Israel. Y allí iba a venir el Salvador. Y es toda una estrategia de Dios para salvar a toda la humanidad a través de Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, y por la tribu de Judá que viene Jesús. Pero era simplemente una estrategia de Dios establecer allí su campamento de fe. Porque de allí, ¿dónde se comenzó a predicar el evangelio? Comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No era quedarse ahí. Esa era una estrategia. Ahora, en el primer siglo, el evangelio se esparció y en 20 siglos, 21 estamos, que han pasado, ya el evangelio se ha esparcido a todas las naciones. Sin embargo, hay un trabajo que la iglesia no va a alcanzar a hacer, no lo va a alcanzar a hacer completo, y cuando venga el momento de la tribulación, que es que ya nosotros nos hemos ido con el Señor, entonces se levantarán 144,000 evangelistas desde Israel para seguir alcanzando a todo el mundo para Cristo. Porque la gracia del Señor es insondable, inmerecida, infinita. Entonces, finalmente, diga, corriendo por fe, disfrutamos de la gracia. Me gustó mucho este versículo de Eclesiastés 9:11 y quiero cerrar con este versículo. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces la gracia es para todos, pero hay un tiempo, hay un lugar y hay una ocasión que Dios coloca. ¿Por qué el pueblo de Israel ha sufrido tanto? Porque él no entendió el tiempo de la visitación del Señor. El Señor vino, pero no lo aceptaron, no lo recibieron, y entonces sufrieron por no haberlo entendido. Entonces habla de varias personas. ¿Quiénes lógicamente ganarían la carrera? Los ligeros, los veloces. Pero no necesariamente siempre los veloces ganan la carrera. Porque los veloces se pueden estrellar velozmente. Y puede haber alguien que vaya más despacio atrás y logre ganar la carrera. Luego dice que ni la guerra de los fuertes. Lógicamente, ¿quién ganaría la guerra? Pues los fuertes. Pero los fuertes también mueren. Los fuertes también pueden perder. Puede haber alguien que sea más constante y menos fuerte. Y puede ganar. Está hablando de la carrera de la fe. Ni de los sabios el pan, que puede que uno sea muy sabio, pero pronto puede tocarle un tiempo a aguantar hambre. Pablo dijo que le había aprendido a tener hambre. ¿No? Dijo que le había aprendido a contentarse cualquiera que fuera sus circunstancias. Y dice, ni de los prudentes las riquezas. O sea, no necesariamente los que son prudentes siempre van a ser ricos. Habrá gente que no es tan prudente y puede llegar a enriquecerse. Y termina diciendo, ni de los elocuentes, el favor. El favor es la gracia, el favor es de los creyentes.
Y el favor incluye ¿qué? Correr la carrera bien, incluye ganar la guerra en cada batalla, incluye sabiduría para tener el pan y que no le falte, incluye prudencia para tener las riquezas de administrar bien, incluye elocuencia a favor. ¿Y qué es la gracia? Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la gente correcta. Porque Dios trabaja con personas y siempre lo ha hecho así. Y trabaja con personas que somos defectuosos, que cometemos errores, pero en cada uno de nosotros su gracia se manifiesta para bendición. Pero necesitamos entender el tiempo y la ocasión o la oportunidad que tenemos, porque todos la tenemos. Al final no podemos decir que todos no la tenemos. Yo he acuñado una frase que la vida cristiana es una carrera de largo aliento. Puede que uno tenga días grises, más claros, oscuros, que lloremos, que tengamos días de alegría. Sin embargo, nunca se canse de creerle a Dios y de correr esta carrera. Siga corriendo por fe y siga disfrutando de la gracia. Te bendigo por esta palabra en el nombre de Jesús.